Unidad número 3, obteniendo la rentabilidad y mejoramiento que ofrece un proyecto. Entonces, dentro del proceso de adquisición, hay áreas de competencia del análisis financiero para la parte de inversión. La idea fundamental es que desde el punto de vista financiero se ve, como está en la tabla siguiente, se ve en la columna de general que está dividido en partes, igual que el área de competencia del mismo. Entonces, en la parte del perfil o gran visión que se debe tener del proyecto, hay una idea de la adquisición, hay un análisis del ambiente, hay una detección de necesidades. Toda esa parte tiene que darse. La primera de la idea de adquisición nace con una idea, una necesidad o alguna anomalía que está afectando como tal la parte de la empresa. Luego, el análisis del ambiente, hay que hacer, hay un análisis de no solamente del proyecto en sí, sino de cómo va a impactar el mismo y cuáles son las diferentes partes, igual que la detección de necesidades a nivel global. Luego se hace una parte que se le conoce como factibilidad o anteproyecto, que es en el que ustedes han pasado. La mayoría que han trabajado en proyectos, pues se han dado cuenta de que hay que hacer primero un anteproyecto. Entonces, lo que se debería hacer primero es un análisis de oportunidades para generar lo que se conoce como prefactibilidad del proyecto. Posteriormente, hay una definición conceptual que eventualmente es un modelo que futuramente va a terminar en un diseño. Y luego viene el estudio del proyecto como tal, que ya sería el diseño per se del proyecto. Posterior a eso se le hace una evaluación al anteproyecto, viendo a ver si es la mejor factibilidad, porque en muchas ocasiones hay varias alternativas, y buscar cuál es la mejor, cuál es el orden que se debe seguir. Primero el orden técnico y luego el orden financiero. Eso no hay que perderlo de vista. Claro, entre hacer y no hacer el proyecto por no tener la parte financiera, entonces se hace la que corresponda en ese momento. En realidad, lo que les digo es que muchas veces hay que llevarlo a una negociación directamente con la parte de la gerencia. Y luego viene la parte de decisión, que es parte del anteproyecto, de hacer el proyecto como tal. Posteriormente a eso, entramos en la parte de adquisición. La parte de adquisición tiene dos partes fundamentales. Una que es la parte donde se hace la solicitud, se trae los componentes y se entra en un proceso de construcción que normalmente termina, o sea, se continúa con lo que se llama una implantación o acompañamiento que se hace entre el proveedor y propiamente el personal que está a cargo. Esa instalación como tal, se le conoce como implementación, pero también está la otra, que es la que está aquí puesta, que es más directa, que es la implantación, que en este caso es simplemente viene el proveedor y hace la instalación y se fue. Entonces son diferentes alternativas. Eso en sí es al final el proyecto como tal. La evaluación financiera entonces mide la factibilidad financiera para el desarrollo de la implantación de un proyecto o adquisición de la tecnología y representa la fase final del análisis de la factibilidad de la compra. ¿Okay? Se determinan aquí los beneficios para las empresas a través de variables cuantitativas y se concluye si es aceptable, también si es la mejor opción entre las posibles soluciones a realizar la asignación de recursos. La preparación del flujo de caja proyectado. ¿Okay? Entonces, aquí la proyección del flujo de caja en realidad es una matriz donde se cuantifica, y es importante entender que el proyecto en realidad no arranca hasta que no esté instalado y en operación. Todo lo que se hace es previo al proyecto. Entonces, en ese caso, los periodos del proyecto para efectos financieros no cuentan. Cuentan a partir que ya entra en operación.
Entonces, por eso, para ese flujo de caja es necesario cuantificar los ingresos y egresos de la adquisición, tanto iniciales como de los que se den durante el desarrollo e implantación. O sea, todos los gastos tienen que ir ahí y determinar el momento en que se dan los ingresos y los egresos, cuantificando el periodo de desarrollo, determinar la vida útil de los nuevos bienes y determinar los valores de rescate al final de los activos que se tienen, si existen o no existen en ese caso. Elegir también la tasa de descuento a través, normalmente, del Banco Central de Costa Rica, ¿ok?, en el rubro que se dice tasas para inversiones de proyectos, que no es la tasa convencional que se utiliza para la parte de intermediación de bancos. ¿Ok? Bien, la inversión inicial y de capital de trabajo. ¿Ok? Consiste en hacer antes de la puesta en marcha de una adquisición, es lo que se conoce como inversión inicial y es la que les decía que no tiene periodos como tal. Sin embargo, durante el transcurso de la operación pueden requerirse más inversiones y se dan en activos fijos o activos intangibles. Los activos fijos se deprecian, los intangibles se amortizan. Por lo tanto, la depreciación como la amortización de estos afectan los flujos del proyecto, en la cuantía que los impuestos por pagar. Los activos intangibles están constituidos por servicios o derechos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Ejemplos de estos activos intangibles son las licencias de software que se requieran o las líneas de comunicaciones o los números telefónicos. En su mayoría son servicios. El capital de trabajo es el conjunto de los recursos necesarios en forma de activos circulantes o corrientes necesarios para dar inicio. En el caso de un proyecto de inversión como la adquisición de tecnología, será necesario hasta que se cumpla un ciclo productivo. Al igual que para la inversión inicial, durante el desarrollo de la instalación, puede ser que se recupere o se requiera más. ¿Okay? Entonces vean que en realidad no es tan estricto, sí hay alguna flexibilidad como tal. Los beneficios financieros, ¿okay?, son los beneficios que se logran con la nueva adquisición para los sistemas organizacionales. Esto producto de la reducción de los costos o incrementos en las utilidades o mejoras en el margen por combinación de ambas variables, costos y utilidades. Entonces, con respecto a la automatización, que es lo que andamos buscando al final con este tipo de proyectos, la automatización de sistemas en telecomunicaciones, lo que normalmente se pretende es una reducción de los costos de operación, puntualmente en los costos de obtención por integración de información debida a operación de procesamiento, enlaces y a la distancia usada para la toma de decisiones. Deben identificarse en las etapas de análisis y diseño. El administrador del proyecto es el principal responsable. Ejemplos de ingresos por adquisición: la reducción de costos o incrementos en las ventas por el diagnóstico rápido y certero de la salud de equipos, la generación oportuna de información en tiempo real, las mejoras en las operaciones, la obtención de ventajas competitivas, las mejoras en la toma de decisiones técnicas, mejoras en la imagen organizacional, mejoras en atención de fallas, mejoras en la seguridad, mejoras en el monitoreo de la gestión. Esos son algunos de los costos que normalmente se ven beneficiados en este tipo de adquisiciones. Bien, entonces veamos un poquito de la parte de evaluación financiera. Los periodos del proceso por considerar, se considera un ciclo completo, ¿okay? El periodo de análisis, el periodo de prefactibilidad, el periodo de diseño,
que fueron los que estuvimos viendo al principio de esta unidad. Y el periodo de factibilidad, el periodo de programación y configuración, periodo de pruebas de aceptación. El periodo paralelo e implantación y el periodo post-implantación. Ese periodo post-implantación es donde realmente arrancaría nuestro proyecto. Las inversiones iniciales, hardware, software, licencias, instalaciones físicas, equipos, herramientas de telecomunicaciones, mobiliario, teléfono, capacitación, consultoría, condiciones físico-ambientales. Los desembolsos de la instalación y operación son los adelantos de dinero durante la adquisición y deben ser determinados durante las etapas de análisis y diseño si es un proyecto. Es una labor conjunta entre profesionales de lo que son las tecnologías de información y comunicaciones y los usuarios. O sea, es algo que se tiene que hacer en conjunto. Estos pasan a formar parte del flujo de caja proyectado y se consideran las reinversiones en activos fijos o tangibles durante estas etapas, producto de los reemplazos, ampliaciones o de oportunidad. Los tipos de desembolsos que se suelen ocurrir, para que lo tengan claro: sueldos y compensaciones, alquileres, equipos y herramientas de telecomunicaciones, asesorías, capacitación, actualización de software, hardware, mantenimiento de hardware, ampliación, modificación de las instalaciones, teléfonos, membresías y seguros. Eso es algo muy normal, son pequeñas cositas, pero cuando uno las suma se vuelven un montón o bastante dinero. La vida útil del sistema es la cantidad de periodos o años durante los cuales se considera la vida útil de los bienes adquiridos, periodo durante el cual los resultados operativos del sistema tienen sentido y son de utilidad para la empresa. Es muy importante para la parte de contaduría tener claro cuál es esta vida útil, porque la gente tiende a decir: compré un equipo de cómputo y a los 2 o 3 años ya está obsoleto. ¿Realmente está obsoleto? ¿Y cuánto tiempo más lo va a seguir usando? Resulta que me dice que 10 años más. Entonces, eso es un problema, porque realmente para efectos contables, el activo o el equipo como tal salió de libros y queda afuera. Y en ese caso, no hay cómo reemplazarlo para darle la continuidad o sostenibilidad durante esos 10 años. Por eso, y además de eso, están haciendo incurrir a la empresa en un error, que es el pago en 3 años. Cuando realmente el activo es para 10 años. Le favorece más que ustedes le digan a la empresa: le va a durar los 10 o 13 años, ¿ok? Para que la empresa, después del año, posiblemente el número 7 o número 5, lo ponga en mantenimiento y tenga un activo donde poder cargar su rubro de mantenimiento para poderle dar la sostenibilidad durante ese tiempo. Si usted lo hizo durante los 3 primeros años, ya después no se puede hacer nada. Ya para la empresa eso está fuera de libros. Eso quiere decir que ya el activo no existe dentro de la empresa. Y a veces nosotros los técnicos nos cuesta entender esa parte. ¿Okay? Entonces es conveniente dar la vida útil real, lo que ustedes consideran que le va a durar de acuerdo a la parte de la aplicación. Bien. La vida útil de las adquisiciones está relacionada directamente con el entorno al que sirven. Así, son muy influenciados por los cambios tecnológicos, por lo que el cambio en los usuarios que los usan, por el tipo de competencia al cual se enfrenta la organización, entre otros. En realidad también hay equipos que hay que sacarlos por obsolescencia, que no se nombra acá, no porque no sirvan, sino porque las aplicaciones de la empresa ya sobrepasaron lo que podía dar el equipo. Pero ese es otro caso. En ese caso hay que sacarlo por obsolescencia. Estadísticamente, la vida útil de los sistemas de telecomunicaciones es al menos de 5 años. En muchos de los casos puede llegar hasta 10 y 15 años. Por ejemplo, el caso de las centrales telefónicas antiguas era el promedio que se llegaba, antes de que sean desechados o modificados de tal magnitud que se pueden considerar como sistemas nuevos. Esos sistemas nuevos es a la hora de hacer la parte del reemplazo como tal.
Bien, dentro de la parte de evaluación financiera hay un ítem ahí que corresponde a los valores de rescate o de desecho. Estos valores también pueden ser por hardware o por software. Puede ser mobiliario, puede ser instalaciones o puede ser activos. Y es conveniente considerarlos. El modelo de evaluación también, con la información mencionada, se debe entonces tomar en cuenta lo siguiente: elaborar el flujo de caja proyectado, aplicar los índices de evaluación financiera escogidos y es importante hacer el periodo de recuperación, que eso es el flujo de caja y que popularmente se le conoce con el nombre de PRE, o el valor, y el valor actual neto, que se le conoce con el nombre de BAN. Asimismo, la tasa interna de retorno nos podrá dar una idea de la rentabilidad que puede tener el proyecto, o sea, qué tan rápido puedo yo obtener dinero o puedo perder dinero también, porque en realidad estas variables son fijas. Yo le doy unos valores y él simplemente me va a dar un resultado. Eso es lo que hay que tener claro. Entonces, también es conveniente comparar estos indicadores a la hora de hacer la parte de adquisición con los indicadores de otras alternativas de inversión. No necesariamente una inversión, que es la que nosotros decimos, es la más conveniente. Es conveniente a veces hacerlo en 2 o 3 proveedores. Es así como llegamos al final de esta unidad 3 y les invito para que entremos a la unidad 4 próxima, que es donde vamos a ver la parte de variables de evaluación financiera y donde se nos darán los parámetros ya fijos que vamos a tener principalmente para los indicadores para el cálculo del PRE, del BAN y del TIR. Muchas gracias.